Vamos a considerar un observable más. Este observable no va a poder ser medido por Alice y Bob haciendo mediciones por separado y no importa que después se encuentren y comparen resultados. Aún así, la mecánica cuántica insiste que algún aparato se va a poder eh, construir para medir este observable. El observable es el que se puede pensar como si fuera una especie de producto interno o producto escalar entre sigma y tau, componente a componente que nos da esto. Uno puede pensar que el valor para este observable puede ser haciendo que Bob mida todos sus componentes de tau y que Alice haga todas las componentes de sigma y después se pueden multiplicar los resultados y sumarlos como está acá. El problema es que, por ejemplo, Bob no puede simultáneamente medir los componentes individuales de tau porque no conmutan. Lo mismo ocurre para Alice. No puede medir todos los sigma al mismo tiempo porque ya vimos que no conmutan. Entonces, para medir sigma por tau, necesitamos un nuevo aparato, uno que pueda medir este observable sin medir ningún componente individual. No es obvio cuándo se puede hacer esto. Un ejemplo podría ser medir el spin de los átomos, que se escriben igual que el spin de los electrones, cuando dos de estos átomos de los cuales le podemos medir el spin están suficientemente cercanos, por ejemplo en un cristal, entonces el hamiltoniano va a depender de los spines. En algunas situaciones, los spines que están cercanos, el hamiltoniano va a ser proporcional a sigma por tau. Entonces, uno puede medir la energía de este par atómico y medir esta energía es simplemente una medición de un operador compuesto, o sea, esta operador con multiplicación, y esto no significa que voy a estar midiendo componentes individuales de cada spin. Ahora, veamos lo siguiente. Quiero saber entonces qué pasa con este operador. Lo aplicamos a nuestro estado singlete. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, esto es igual a, vamos a escribirlo de esta forma, sigma x tau x más sigma y tau y más sigma z tau z, todo aplicado al estado singlete. Bueno, por la linealidad nosotros vamos a, en realidad por cómo está definido, ¿no? Vamos a tomarlo de esta forma, sigma de x tau x al estado singlete más sigma y tau y aplicado al estado singlete y por último sigma z tau z aplicado al estado singlete. Vamos a usar algo que ya sabemos, que tau z sigma z para el estado singlete es un autovector con autovalor -1 y sabíamos que ocurría lo mismo para tau x sigma x y lo mismo para, acá no está, pero lo habíamos dicho, para tau y sigma y. Teníamos que eran autovectores con autovalores -1. Eso simplifica esto, porque automáticamente sabemos que esto es menos estado singlete, menos estado singlete, menos estado singlete, ¿no? Porque es un autovector. Entonces finalmente, ¿qué tenemos acá? Menos 3 estado singlete. ¿Qué significa esto? Que el estado singlete es autovector de nuestro operador producto con autovalor -3. Voy a aclarar que para que valga esto, por supuesto, acá tenemos matrices, hay que recordar que esto es un producto tensorial en el medio. Eso significa que cada operador está actuando en cada uno de los dos componentes del vector que estamos considerando que también viene por el producto tensorial. Y luego tenemos que pensar en eh, cierta propiedad distributiva que hay eh, entre las matrices en estos casos con el vector. Bueno, ahora si ya vimos el singlete, podemos ver los tripletes. ¿Qué pasa sigma t aplicado a t1? Bueno, esto va a ser
emulando lo que hicimos recién, sigma x tau x más sigma y tau y más sigma z tau z aplicado a tau 1. Por suerte tenemos esta matriz que vimos la otra vez y sabemos que sigma x tau x es autovalor, tiene T1 es autovector con autovalor más 1, en Y es más 1 y en Z es menos 1. Entonces vamos a usar eso. Tenemos sigma x tau x aplicado a T1 más sigma y tau y aplicado a T1 más sigma z tau z aplicado a tau 1. Bueno, entonces como vimos recién, para sigma x tau x es más 1, entonces me queda T1. Lo mismo ocurría para los i's y teníamos un menos para z. Eso es lo que ocurría. Así que ¿qué nos queda? Nos queda T1. Estos dos los podemos cancelar. O sea, tenemos que es autovector, pero con autovalor 1. Entonces lo que podemos ver es que si aplicamos sigma tau por tau a T2, también va a ser autovalor y autovector con autovalor 1. Y si aplicamos también sigma por tau a T3, también va a ser autovector T3. ¿Por qué? Bueno, por la matriz. La matriz también tenía más 1, menos 1, más 1, menos 1, más 1, más 1, donde teníamos que también era autovectores de, de las componentes por separado, nada más que iba cambiando cuál era 1 y cuál era menos 1. En vez de que sea el z, en este caso el menos 1, en uno de ellos era el y el otro era el x, pero los otros iban cambiando, o sea que la sumatoria total siempre va a dar 1. Eso significa que T1, T2 y T3 son autovectores con autovalor 1. Recordemos que cuando compartían el mismo, cuando había más de un autovalor que era el mismo, en este caso el 1 tres veces, decimos que es un autovalor degenerado. El estado singlete tiene un solo autovalor que es menos 3. Supongamos ahora que tenemos un hamiltoniano que depende de sigma por t, tenemos un omega sobre 2. Entonces, ¿cuáles son las posibles energías del sistema y cuáles son los autovectores del hamiltoniano? Bueno, sabemos que cuáles son los autovectores de sigma y tau. Teníamos el singlete y los tres tripletes, cada uno de sus autovalores. Sabíamos que el singlete era menos 3, entonces con este omega sobre 2 nos queda que uno de los autovalores es menos 3 omega sobre 2. Y los de los tripletes era 1, por este omega sobre 2 nos queda omega sobre 2. Entonces esas son las distintas energías que podemos tener. Ahora supongamos que tenemos que el sistema empieza en el estado UU. ¿Cuál es el estado en tiempos posteriores? Nosotros ya habíamos visto cómo eran los pasos para obtener eso. Teníamos ya los autovalores y los autovectores de H. Luego tenemos que tener la descripción de nuestro psi0 en función de los autovectores. Y luego teníamos una fórmula general para expresar el psi de t. Entonces lo primero es expresar UU en función de la base de autovectores, que ya la tenemos porque era el estado singlete y los tres estados tripletes, que son los que tengo acá. ¿Cómo podría expresar UU? Bueno, en este caso es fácil porque T2 y T3 son iguales pero hay un menos. Si yo los sumo, somos T2 más T3. Veamos que claramente el 1 raíz de 2 de D se cancela con menos 1 sobre raíz de 2 de D y nos queda entonces un 2 sobre raíz de 2 a compensar. Acá va a haber un 2 sobre raíz de 2, lo pasamos hacia el otro lado, es un raíz de 2 sobre 2, ¿no? Que es 1 sobre raíz de 2. Entonces, para compensar ponemos 1 sobre raíz de 2. Así escribimos entonces UU en función de dos vectores de la base.
Uno, por supuesto, también puede hacer el otro camino, que es hacer el producto interno entre cada uno de la base y psi0 para llegar a lo mismo. Nosotros ya salteamos eso, ya tenemos esto. Ahora lo que vamos a hacer es expresar psi de t de esta forma. Ya tenemos los EJ, que son los autovectores, y los alfa jt, que van a escribirse de esta forma para escribirlo todo así completo. Usando que sabemos cómo se escribe UU en función de T2 y T3, o sea, en función de la base de autovectores, escribimos entonces el psi de t, que nos va a dar 1 sobre raíz de 2 e a la menos i omega t 2 sobre h barra t2 más t3, ¿no? Todo esto sale de poner obviamente la sumatoria de los autovectores con los coeficientes que nosotros tenemos 1 sobre raíz de 2 para ambos, para los dos de la base, y a la menos i h barra los EJ que teníamos los omega sobre 2, y por eso tenemos esto. ¿Qué hubiera pasado si nuestro psi0 en vez de ser UU hubiera sido nuestro estado inicial el UD? Bueno, si queremos el UD, ahora vamos a tener que hacer lo mismo, pero en vez de considerar T2 y T3, vamos a considerar el SIND y T1, porque ahí es donde tenemos el UD. En este caso, si consideramos 1 sobre raíz de 2, S1 más T1, vamos a obtener el UD. Fijémonos que, igual que como hicimos con T2 y T3, se cancelan el DU, y luego habrá que poner un factor 1 sobre raíz de 2 para los dos para compensar. Entonces, haciendo lo mismo que en el caso anterior, nuestro psi de t va a ser igual a 1 sobre raíz de 2, que es común para ambos. El primer autovalor va a estar en esta expresión e i 3 omega t 2 sobre h barra, esto con el S1, más e i menos i omega t 2h barra, este ya está asociado al T1, ¿no? Porque acá tenemos el menos 3, se cancela con el menos que ya viene, y en este caso tenemos el 1, uno con el singlete y otro con el T1. Se puede hacer lo mismo si arrancamos desde el estado de U. En ese caso vamos a tener psi de t igual a 1 sobre raíz de 2 e a la menos i t h barra t1 menos e a la i3t h barra s1 y con un 2 que me olvidé, y lo mismo se puede hacer para el que queda, que sería el de D. En ese caso nos va a quedar un psi de t igual a 1 sobre raíz de 2 y a la menos i omega t 2h barra t2 menos t3. Por supuesto, en estos dos últimos casos yo no lo dije, pero los du se van a expresar en función de t1 y s1, t1 menos s1, y en el caso de d va a ser t2 menos t3, siempre multiplicados por 1 sobre raíz de 2 en los dos casos. Entonces se hacen bastante similar y obtenemos parecido. Entonces, de esta forma relacionamos lo que vimos de entrelazamiento con los operadores en el producto tensorial, con lo de spin, con lo de evolución temporal para los estados psi que arrancan en psi de 0, y luego tenemos la expresión de psi de t para los tiempos posteriores, cómo evoluciona el sistema.